El día de hoy iniciaremos con un programa especial para todos ustedes en donde hablaremos de las perspectivas de México para este 2021, dirigido por Julio Serrano, director ejecutivo de Capitales. En la sección Desde las Mesas, con Salomón Saba de Ventas Institucionales, que nos dará la opinión de los traders. Continuaremos con Norteamérica en la Mira, con Alejandro Fuentes, director de Estrategia de Corto Plazo de Capitales. Y en la sección más esperada, en entrevista con Pablo Duarte, director de Análisis y Estrategia de Capitales y su equipo de análisis fundamental, quien nos hablarán sobre el rumbo de la bolsa, acciones favoritas y las expectativas para los sectores y las empresas. Esperamos lo disfrutes. Comenzamos. Sí, hola, Bienvenido, Julio. hola a todos. Qué gusto tener esta primera plática con ustedes, este primer webinar del año. Antes que nada, les deseo lo mejor para este 2021. Les deseo que tengan mucha salud a ustedes y a todos sus seres queridos. Como ya lo dijo Marifer, el día de hoy tenemos un programa muy interesante donde platicaremos con Pablo Duarte y todo el equipo de analistas sobre las perspectivas de la bolsa para 2021. Pablo, qué gusto, ahorita vamos a empezar a platicar, pero como siempre antes le voy a pasar la palabra a Salomón Saba para que nos diga hoy desde las mesas cómo sintió el mercado. Hola Julio, muchas gracias a ti Marifer, buenas tardes a todos y muy feliz año, qué gusto acompañarlos esta tarde en Encuentro Mercados. El inicio de este año ha estado mucho más movido de lo que esperábamos, apenas van 12 días y ha habido muchas noticias, el virus no da tregua, eventos políticos en Estados Unidos que nunca pensamos ver y México entrando un año decisivo con elecciones en junio. Hemos visto que el mercado ha reaccionado desde finales del año pasado de manera muy positiva, teniendo un rally muy importante. Estos últimos días se ha observado una toma de utilidades muy natural, pero también con preocupación por el número de contagios que estamos volviendo a ver en el mundo y en México en particular, en donde muchos países han regresado a medidas de confinamiento y alerta máxima. El proceso de vacunación ha sido un poco más lento de lo esperado y eso ha generado algo de dudas entre los inversionistas. La próxima semana será la toma de posición de Joe Biden y asumirá la presidencia con mayoría en ambas cámaras, por lo que la posibilidad de nuevos estímulos para la economía americana es algo que los inversionistas están siguiendo muy de cerca, porque podría generar que los mercados continúen con el tono positivo en el que han estado estas últimas semanas. La mayoría de los inversionistas también han estado comprando acciones de compañías que se seguirán beneficiando por esta reapertura económica y por el crecimiento económico. Recuerden que los mercados normalmente se adelantan y todo el mundo ya está pensando en que la vacuna va a hacer efecto y que podremos salir pronto de esta crisis. Pero todavía no nos podemos confiar, como son los bancos, aeropuertos, empresas mineras y fibras que tengan exposición a centros comerciales. Sigue habiendo mucha liquidez en los mercados y los inversionistas han privilegiado mercados emergentes que ofrecen mucho mejores retornos y oportunidades de crecimiento. Cabe mencionar que algunos inversionistas extranjeros, disculpa, cabe mencionar que algunos inversionistas extranjeros han empezado a tener un poco más de cautela y a revisar compañías que se empiezan a ver un poco más caras o que inclusive están a niveles de prepandemia, para determinar si vale la pena tomar las utilidades o seguir disfrutando de este rally. Por mi parte, ha sido todo. Estas son las sensaciones de cómo nos perciben desde el extranjero. Hasta la próxima. Muchas gracias, Salo. Ahora continuamos con Alejandro Fuentes y Análisis Fundamental. Perdón, Estrategia de Trading. Bienvenido, Alex. Hola, ¿cómo están todos? Feliz año y gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Encuentros. Vamos a empezar con las gráficas. Pues como comentaba Salo, el año empezó muy movido, sobre todo en el mercado mexicano. Ahorita vamos a ver la gráfica. Vamos a empezar con Estados Unidos. ¿Qué es lo que está haciendo en los índices? Bueno, el S&P comenzó el año rompiendo en la primera semana por primera vez en su historia los 3.800 puntos. Se llegó a colocar en un máximo de 3.830 al cierre del viernes y de ahí se ha mantenido flat. No hemos tenido mayor movimiento ni lunes ni martes. Ha bajado un poquito el volumen de operación en Estados Unidos. Estamos operando, pues yo creo que como una mitad, un 60% del promedio diario del último año. Entonces estamos operando por debajo de promedio y eso ha mantenido flat por lo pronto al mercado. No hemos visto un movimiento de toma de utilidad o una caída importante ni mucho menos, pero está manteniéndose ahí apegadito a los 3.800 puntos. Como vemos en la gráfica, pues tenemos indicadores técnicos en cierta manera adelantados y no están en un extremo muy fuerte, sí han estado adelantados, lo cual
no necesariamente quiere decir que se vayan a caer. Hemos tenido así al mercado en esas condiciones por lo menos desde mediados de noviembre y no ha venido una toma de utilidad. En este escenario, los posibles soportes que podríamos estar considerando se coloca primero en el promedio móvil de 30 días, en los 3,000, más pegadito a los 3,700 puntos, y luego donde creemos que pudiera ser una muy buena oportunidad de entrada, ya más pegado a los 3,600 puntos, que coincide con el promedio móvil de 50 días y con un primer nivel de Fibonacci. Eso es hablando del S&P. Si volvemos a ver el Nasdaq también se colocó por primera ocasión en su historia por arriba de los 13,000 puntos. Hemos tenido ahí también un movimiento un poquito de baja en los últimos 2 días sin haber roto en ningún momento ni siquiera los 13,000 puntos, se mantiene ahí. Aplicando la misma metodología que en el S&P, una posible zona de soporte la veríamos más pegada entre los 12,500 y los 12,300 puntos, también pegadito al promedio móvil de 50 días y al primer Fibonacci. Vamos a ver qué tanto se puede dar este movimiento. Por lo pronto, no ha habido ninguna señal de salida ni ninguna señal de ajuste. Pasando al mercado mexicano, pues después del muy fuerte alza que vimos durante noviembre y diciembre, el IPC comenzó esta semana registrando en la primera semana del año, pues nuevamente una ganancia muy fuerte de 6%, colocándose temporalmente por arriba de los 46,000 puntos, que es un nivel significativo, ya que se trata del máximo que vimos el año pasado. En estos últimos 2 días ha aflojado un poquito el movimiento, se ha colocado nuevamente por debajo de los 46,000 puntos, eso lo vimos hoy al cierre, unos 50 puntos, tampoco es mucho, pero ya cerró por debajo de los 46. Una nueva jornada negativa el día de mañana, pues podría darnos un indicador de un ajuste, podríamos estar considerando más pegadito a los 44,500, 44,000 puntos. Si vemos la siguiente gráfica, que es el mismo IPC, pero en una visión semanal, vean cómo está pegado a esta resistencia, esa línea roja que ven en la parte de arriba de la gráfica. Ahí está muy cerca de esa zona de resistencia importante que ha sido resistencia desde 2017, operando a más de 2 desviaciones estándar de la regresión de 60 semanas y con el MACD en niveles que no veíamos por lo menos en los últimos 5 años. Entonces sí vemos ahí adelanto también en la gráfica semanal. Ya para terminar, les quería comentar cómo se ve los cortos con el short interest en la bolsa mexicana, en Estados Unidos, perdón, en el S&P. Vean cómo el short interest ha estado subiendo prácticamente sin parar desde el 31 de octubre. Ahí hemos visto un repunte muy importante de los cortos. No habíamos visto este nivel de cortos por lo menos en febrero, desde febrero del año pasado. Entonces hemos tenido un repunte muy importante dentro de todo el movimiento de la pandemia de marzo a final de año. No habíamos visto a los cortos tan elevados, lo cual esto nos sugiere tener cautela, estar cuidando mucho los soportes y estar pendientes de cualquier ajuste que pudiera haber en el mercado de Estados Unidos. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Muchísimas gracias, Alex. Y ahora sí, en la sección más esperada, nuestro director Pablo Duarte, de Análisis y Estrategia de Capitales, Liliana Ochoa, analista senior de Industriales, Petroquímica y Financieras, Enrique Mendoza, analista senior de Alimentos y Bebidas y Consumo Discrecional, Ramón Ortiz, analista senior de Concesiones, Vivienda, Transporte, Cemento y Construcción. Rafael León, analista asociado de Telecomunicaciones y Medios, Metales y Minería. Por último, Jerónimo Cobian, analista asociado de Consumo Básico. Iniciamos con ustedes. Bienvenidos. Estás en silencio, Julio. Gracias, Marifer. Bueno, pues antes que nada, hola a todo el equipo de análisis. Qué gusto estar otra vez en este webinar compartiendo ideas con ustedes. Ya en pláticas pasadas, pues prácticamente han participado todos ustedes en las entrevistas que hemos hecho. Y primero lo que vamos a hacer, vamos a pasar primero una sección en la que le voy a hacer algunas preguntas a Pablo Duarte, más generales, más generales de cómo ve el mercado mexicano, y de ahí ya pasaremos a cuáles son las acciones favoritas de análisis, y de ahí ya pasaremos en lo puntual a que cada uno de los analistas que hoy nos acompañan, bueno, tengan una participación y nos den el view que tienen para todo el año. Pues Pablo, qué gusto platicar contigo, como siempre. Y el primer comentario que me gustaría tener contigo es, en el mercado mexicano ha habido un rally muy importante en noviembre, en diciembre, ha habido algunos ajustes esta semana, pero ¿cómo ves el mercado mexicano
¿por qué? ¿Por qué tuvo este rally tan importante y cómo lo ves al día de hoy? Claro, Julio, con gusto. Buenas tardes, espero que estés muy bien. Igualmente aprovecho para saludar a todos nuestros invitados. Gracias por su interés a este primer encuentro de mercados del año. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. La bolsa local, Julio, bueno, sin duda a lo largo de 2020 acaparó, creo, la atención, el desempeño que tuvieron las bolsas en Estados Unidos, así como algunas de sus acciones más representativas, incluyendo ahí al sector tecnológico. Pero bueno, en México también pudimos observar un rally vertiginoso, como bien comentas, desde noviembre del año pasado, de más 26%. Esto visto en términos de pesos, hasta la primera semana de enero, es decir, hasta la semana pasada. Si lo vemos en términos de dólares, este rally fue de más 34%, ¿no? Es un rendimiento bastante importante. ¿Qué vimos en cuanto a algunas acciones? Vimos rendimientos de más de 50%, incluyendo algunas financieras como Gentera, que dio un rendimiento de más 91% desde noviembre hasta la primera semana de enero. Regional, más 63%. Estas dos empresas las estábamos recomendando por parte de nuestra analista Liliana Ochoa con recomendación de superior a mercado y dieron buenos rendimientos. Caso de Banbajío también dio 53%, Unifin 52%. Además vimos casos como el de Grupo México, que tuvo un repunte de 61% el precio de la acción, y otros nombres como Fibra 1, que también ha sido una de las que más hemos estado recomendando aquí, dio 50%, al igual que el caso de Alsea. ¿Qué fue lo que detonó ahora sí este rally en México? Fueron tres factores principales que creo que cambiaron las perspectivas a partir de noviembre para el mercado local, incluyendo en primer lugar la victoria de Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Dos, las noticias sobre las vacunas, iniciando con la aprobación de la vacuna de Pfizer. Y tres, la aprobación de un nuevo paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos por 900,000 millones de dólares. Entonces, ¿esto qué conlleva para México? Pues el hecho bueno, el tema de la victoria de Biden, la expectativa de mayores estímulos, el estrecho vínculo que hay de la economía mexicana con la de Estados Unidos, pues trajo mayor optimismo, ¿no? También, como habíamos anticipado, Julio, con anterioridad, esto que te comento reforzó la rotación que ya habíamos estado viendo desde el año pasado hacia acciones de valor, es decir, el growth to value, que también hemos visto en otros mercados globales, incluyendo aquellas acciones de sectores cíclicos. Como bien dices, también hemos observado que continúa la rotación hacia mercados emergentes desde finales del año pasado, incluyendo obviamente el caso de México. Es un mercado que había estado muy castigado con respecto a otros mercados emergentes. Existe un exceso de liquidez en el mercado que también volvió a detonar este mayor apetito por activos de riesgo por parte de los inversionistas globales, y como comenta Salomón, pues también esto se vio reflejado en un mayor volumen de operación en la bolsa mexicana desde noviembre del año pasado. ¿Qué estamos viendo? El equipo de análisis fundamental para 2021 en el caso de la bolsa local. Recientemente actualizamos nuestro objetivo del IPC para cierre de año en 48,200 puntos. De hecho, publicamos un reporte que le recomiendo a todos nuestros clientes que lean. Ahí pues, incluimos el detalle, ¿no?, de las perspectivas para el mercado local en 2021. Este objetivo de 48,200 lo tenemos considerando un crecimiento en las utilidades de las empresas de 77% en 2021 respecto al año pasado. Aquí cabe mencionar que la base de comparación será fácil, ya que en 2020 tuvimos pérdidas cambiarias importantes, sobre todo en la primera mitad del año, así como el pago de impuestos extraordinarios, como fueron los casos de Walmex y FEMSA, y algunas pérdidas no recurrentes de otras empresas como Cemex. Es importante mencionar en este sentido que poco más de la mitad de las utilidades de la muestra del índice, Julio, se generan fuera de México, ya que en su mayoría se trata de empresas globales. Estamos hablando de cerca del 55% de la utilidad operativa que se genera por parte de las empresas de la muestra. Si me preguntas sobre un rango de dónde estamos viendo el IPC para cierre de año, yo te diría entre 46,700
y 49,700 puntos, considerando estos temas del exceso de liquidez que hay en el mercado, podría estar alcanzando la parte alta del rango. ¿Qué implica esto para los inversionistas en cuanto a rendimiento total? Para el año completo sería de un más 9% en la parte baja del rango que les comento, de más 12% a nuestro objetivo de 48,200 puntos y de más 16% en la parte alta del rango. Entre los eventos más relevantes que debemos de seguir de cerca, Julio, este año, ya que el desempeño de la bolsa sin duda estará muy ligada a estos, son la recuperación en México y en el mundo, la evolución de la pandemia, sobre todo en esta fase que estamos viviendo actualmente, y el proceso de vacunación, las elecciones intermedias locales y la relación Biden-AMLO. Oye, Pablo, y en el tema de ya ahorita platicamos de cómo ves los mercados y que puede llegar a los niveles que ya comentabas, incluso en el límite máximo, en el rango máximo que estuviera cerca de los 50,000 puntos. Pero hoy, ¿cómo ves la evaluación del mercado mexicano y qué le recomendarías a nuestros clientes? ¿Cómo invertir? ¿Con qué horizonte de inversión? Pero también, ¿qué esperas tú o qué puedes esperar tú los siguientes 90 días del rendimiento de la bolsa? Sí, Julio. Bueno, siguiendo los comentarios también que nos hacía Salo y que ahora también les comentaba, este rally que hemos visto desde noviembre, hoy ya vimos un ajuste de 1% en el mercado, algo muy sano, ¿no? También lo estamos viendo así nosotros. Próximos 90 días yo lo veo muy lateral el mercado, sí creemos que en las siguientes jornadas, semanas, podríamos ver un ajuste un poco mayor de lo que vimos el día de hoy. Esto porque pues después de este rally naturalmente pues va a haber una toma de utilidades. En cuanto a los niveles de evaluación, la veo ligeramente adelantada. Tan solo en la primera semana del año el IPC tuvo un alza de más 6%. Esto, para que se den una idea, representa cerca de 1,5 veces lo que te da el CETE en todo un año, ¿no? Hasta el cierre de la semana pasada el IPC se encontraba, hablando de múltiplos, cotizando a 15.7 veces precio a utilidades para 2021. Este múltiplo está 7% por arriba del promedio de los últimos 3 años y más 1% por arriba del múltiplo que teníamos antes de la pandemia. Con esto nos podemos dar una idea, sobre todo considerando la situación actual, que pues sí, ya se ve ligeramente adelantada la bolsa, ¿no? Si nos vamos un poco más atrás, Julio, en los últimos 5 años el múltiplo es de 16.1 veces, es decir, está tan solo 2% por abajo de ese nivel, cuando aún estamos viendo riesgos relevantes, sobre todo para los próximos meses, incluyendo aquellos relacionados con la pandemia, así como la incertidumbre que creemos podría traer el proceso electoral en México. El tema de la pandemia, pues ya lo habíamos venido mencionando desde el año pasado. Creíamos que esta fase durante el otoño-invierno iba a ser dura. Estamos viendo también el proceso de vacunación ha sido lento, pues no solo en México, ¿no? sino en otros países, incluyendo Estados Unidos, contra lo que se esperaba cuando se dieron los primeros anuncios de la vacuna entre noviembre y diciembre del año pasado, y pues esto trae muchos riesgos para las empresas que tienen mayor exposición justamente a consumo discrecional y otros sectores que pues también tienen una exposición moderada a todo el tema de la pandemia, ¿no? Hemos visto cómo algunas industrias han buscado apoyos, como la industria de restaurantes, que pues ya les han exentado impuestos. Vemos muchas entidades en México que pues han pasado a semáforos rojos. Hoy prácticamente todo está pintado de naranja y rojo. Es decir, pues sí esperamos los próximos meses que puedan ser muy, muy, muy complejos para las empresas, sobre todo aquellas que tienen mayor exposición local y mayor exposición a la pandemia, ¿no? Sobre el proceso electoral en México, pues lo tratamos más a detalle en la presentación. Igual ahí no voy a entrar tanto a detalle, pero pues es un proceso relevante para el país. Es uno de los, pues el más grande, ¿no? Podríamos decir en la historia reciente de México. Las elecciones más relevantes pues van a ser la de la Cámara de Diputados. Morena pues hoy cuenta con mayoría
en las dos cámaras y pues en ese sentido hay que seguir muy de cerca la ejecución de la agenda política por parte del gobierno, así como algunas noticias que pudiéramos tener en el marco regulatorio del país que pudieran estar haciendo ruido, pudieran estar moviendo al mercado local, ¿no? Con todo esto que te digo, Julio, sobre niveles actuales de la bolsa, tenemos una postura neutral de corto plazo en la bolsa local. De largo plazo, sí estamos viendo todavía grandes oportunidades. De hecho, yo te diría que aprovecharíamos ajustes que se pudieran dar en la bolsa como estamos esperando para seguir construyendo posiciones con un horizonte de inversión a 12 y 24 meses. Como parte de nuestra visión fundamental, estamos recomendando en este sentido seguir una estrategia de inversión muy selectiva en acciones, ya que creemos que podrían seguirse presentando grandes oportunidades en México. Para esto tenemos que seguir de cerca los factores y eventos más relevantes que ya te comento, que afectan de manera distinta a las emisoras de México, así como a los precios de sus acciones. Te pongo un ejemplo, este año lo iniciamos muy activos con nuestras recomendaciones por parte de todo el equipo que aquí está presente. En el caso de Fibra Macquarie, que de hecho ya nos acompañó aquí en un encuentro de mercados, a pesar de que nos siguen gustando mucho los fundamentales, particularmente este 2021, creemos que el sector de manufactura para exportación va a ser uno de los que mejor desempeño tengan en el año. Es una fibra que tiene una exposición muy importante en los mercados del norte del país dedicados precisamente a este sector. Le bajamos la recomendación la semana pasada a igual a mercado. La teníamos como una top 5, de hecho, de nuestro portafolio. Salió del portafolio y esto exclusivamente por un tema de evaluación. Tuvo un rendimiento de más 18% desde noviembre, prácticamente había alcanzado el objetivo que estábamos viendo de corto plazo. Pues bueno, en apenas los últimos 2 días ya vimos una caída en el precio de 10%, por lo que tuvimos en ese sentido una buena lectura, ¿no? Con este cambio en recomendación. Otros casos similares fueron los de Grupo México y Orbia. Grupo México había subido 80%, la cambiamos a igual a mercado la semana pasada. En el caso de Orbia, vimos un rendimiento de 61% también desde junio de 2020. En unos momentos más, nuestros analistas expertos que cubren estas emisoras les platicarán un poco más a detalle sobre estos cambios. Pero lo que quiero decir es que tenemos que ser muy selectivos en la bolsa. Para el año completo, creo que sí debemos estar invertidos, ya que el flujo de capitales hacia el país, particularmente en este entorno de bajas tasas de interés, cercanas a 0% o negativas en términos reales en algunos otros países, así como la fuerte liquidez que persiste y creemos que va a persistir durante los siguientes meses, pues le van a seguir dando un soporte importante al desempeño de las acciones y podrían limitar las bajas del mismo, ¿no? Puntualmente recomendamos, Julio, invertir en nuestro portafolio modelo de favoritas, en el cual seguimos la estrategia de capitales que aquí les platicamos semana a semana. Este portafolio, aprovecho para comentarles, ha tenido un rendimiento total, es decir, incluyendo dividendos, de más 31% desde 2019, muy por arriba del desempeño del índice de la bolsa. Tan solo el año pasado dio un retorno total de más 10%, que se compara 6% por arriba del índice IRT, que es el IPC que incluye dividendos, Julio. Correcto. Y yo creo que aquí la parte que me gustaría, que ya lo explicaste en el caso de acciones como Grupo México, en el caso de acciones como Orbia o en el caso de acciones como Fibra MQ, el que digas que son igual a mercado en el rating que tienes, eso no implica que haya que vender, ¿no? Porque si esperas que un Grupo México ya te dé 80%, pero te pueda dar un 12 a 16% en el año, comparado con un nivel de tasa de interés del 4, pues es prácticamente 3 a 4 veces el retorno te va a dar Grupo México, ¿no? Entonces eso sí es muy importante el mensaje que se le envíe a nuestros clientes y a nuestros asesores. ¿Cómo ves
el tema, ¿tienes claro en el tema de TEMEC, cómo ves el TEMEC? Porque ahorita platicabas y decías que la relación con Biden y la relación institucional entre Estados Unidos y México va a ser importante, pero desde tu punto de vista y con una visión un poquito más largo plazo, ¿le ves beneficios al TEMEC? Se ha hablado mucho recientemente y desde hace ya no tan recientemente, que México, a través del TEMEC y con una relación con China, entre Estados Unidos y China, que no va a mejorar sustancialmente, podría aprovechar esa oportunidad para que su sector manufacturero crezca de manera importante y se beneficie a través del TEMEC. ¿Tú cómo ves esto? Sí, claro, Julio, ahí coincidimos en el equipo de análisis fundamental. Este año, si vemos los pronósticos de nuestro equipo de economía, la recuperación que estiman para este año de 4.5%, después de una caída de menos 8.8% en el PIB de México, pues va a estar en gran parte soportado por el sector externo, ¿no? Lo vimos desde el año pasado. Este estrecho vínculo comercial que hay entre México y Estados Unidos, particularmente tras la entrada en vigor del TEMEC desde julio del año pasado, pues seguirá dándole dinamismo a la manufactura para exportación. De hecho, los sectores ligados, lo vimos con las fibras inmobiliarias industriales, tuvieron un muy buen desempeño. Nosotros creemos que en ese sentido la relación Biden-AMLO va a ser importante. Se va a buscar reforzar claramente algunos aspectos importantes del TEMEC en materia laboral, principalmente. Hay algunos otros temas como energías limpias que están pendientes, además de otros que sin duda serán temas relevantes a tratar entre ambas naciones, como son el tema de migración, seguridad, entre otros, ¿no? Pero en ese sentido sí creemos que el TEMEC de mediano y largo plazo es positivo para el país. Esto también le da mayor certidumbre a las inversiones de largo plazo para las compañías globales para entrar a operar en el país. México creemos que se va a mantener como un socio estratégico para Estados Unidos. Se va a seguir beneficiando ampliamente por su alta competitividad, incluyendo eficiencias en costos operativos, la mano de obra sofisticada que tenemos en el país, su ubicación geográfica, evidentemente, así como por el nearshoring que venimos platicando también desde el año pasado, esta reconfiguración de las cadenas de suministro globales seguirá siendo relevante para el dinamismo del sector. Y en este sentido también será relevante dar seguimiento, Julio, a la tensión comercial que persiste entre Estados Unidos y China. Es lo que estamos viendo en cuanto al TEMEC. Correcto. Y ya para concluir esta sección, muy rápido porque ya lo vas a profundizar luego con todo el equipo de análisis, dinos cuáles son tus 5 acciones favoritas. Claro, Julio. En ese orden, ¿eh? Ok, perfecto. Este orden y estas top 5 son tomando en consideración nuestras perspectivas tanto sectoriales como de las empresas, los fundamentales que estamos viendo de mediano y largo plazo, también los niveles de evaluación actuales, entre otros muchos factores como son el balance de las empresas, la generación de flujo, etcétera. Es decir, con todo esto en consideración, tenemos estas top 5 en las que tenemos la más alta convicción el día de hoy para el 2021. Estas son FEMSA, Fibra 1, Arca Contal, Alfa y Genoma Lab. Les platico brevemente sobre estas 5. Creemos que las deben de tener en sus portafolios para el año. En el caso de FEMSA, estamos estimando un retorno total de más 30%, considerando nuestro objetivo para cierre de año, así como pago de dividendos. FEMSA pues, cuenta con un modelo de negocio diversificado, enfocado al sector consumo. COF, la mayor embotelladora del sistema Coca-Cola del mundo, tiendas OXXO y diversas cadenas de farmacias. Es una de las empresas que presentará una fuerte recuperación en sus operaciones este año y cotiza un descuento interesante de 27% contra la suma de partes que esperamos para este año. En el caso de Fibra 1, estamos viendo un rendimiento total esperado de más 33%. Aquí
En el sector de bienes raíces creemos que va a ser uno de los beneficiados por esta fase del ciclo de tasas que ya les comentaba. Es la fibra que mostrará la mayor recuperación durante este y el próximo año. Es altamente beneficiada, como les comento, por el entorno actual, la rentabilidad que ofrecen los dividendos que pagan las fibras en relación a la renta fija, pues las vuelven muy atractivas. Y sigue cotizando, a pesar del desempeño que ha tenido el certificado que les comentaba de 50% desde noviembre, todavía cotiza un descuento de 45% contra el valor de sus activos libres de deuda y pues paga un dividendo que estimamos de 9% para este año. En el caso de Arca Continental, esperamos un retorno de más 26% este año. Como saben, es la segunda embotelladora más grande de Latinoamérica. Favorecemos su posición geográfica, su exposición a Estados Unidos y al norte de México, que creemos se beneficiarán por los mayores estímulos fiscales en Estados Unidos. Su valuación está a un 11% de descuento respecto de su nivel promedio histórico. La cuarta que les comentaba es el caso de Alfa. Alfa, estamos viendo un rendimiento potencial de más 47% este año. Es un conglomerado con operaciones resilientes, ya que todos sus negocios han sido considerados, hablando de sus productos y servicios que ofrecen de necesidad básica, ¿no? En esta contingencia de la pandemia, vemos positiva la decisión de los negocios de Nemak y Alpek, este último que se daría en el mediano plazo. El valor justo de Alfa que está viendo Lilian es de 20 pesos por acción. En el caso de la quinta, estimamos un rendimiento de más 24%. Es una empresa defensiva, farmacéutica y de cuidado personal líder en México. Tiene una amplia presencia internacional en 17 países. Es defensiva, como les comento, en el entorno actual de la pandemia. Tiene una oferta de productos enfocada a todos los niveles socioeconómicos y vemos un alto potencial de expandir sus niveles de rentabilidad operativa, Julio, a través de una mayor integración vertical que tendrá con su nueva planta de manufactura. Esas son nuestras top 5 de mayor convicción. Pues muy bien, y ahora, Pablo, te cedo la palabra y platica con tu equipo de analistas. Claro, Julio, pues como bien dices, ¿no? Aprovechando que contamos con la presencia de todo el equipo, podemos pasar con cada uno de ellos para que nos platiquen sobre qué están viendo en cada uno de los para el 2021 y cuáles son las emisiones que seguimos de cerca. Empezamos con Jerónimo Julián, analista del sector consumo básico. Jero, platícanos por favor sobre tus perspectivas. ¿Cuáles son las emisoras que más te gustan? Hola Pablo, ¿qué tal? Primero que nada, quiero saludarlos a todos los participantes, al equipo de Actinver y a todos los clientes que nos están viendo. Un gusto volver a participar en un encuentro mercados, empezando el año con muchas ganas. Y pues sí, Pablo, les platico del sector de consumo básico para que se den una idea de qué está compuesto ese sector. Es básicamente de la industria de supermercados, como serían empresas como Walmex, Chedraui, Soriana y La Comer. Y también tenemos a las industrias de salud y cuidado personal, donde entrarían, como ya nos platicaste, de Genoma Lab, ¿no? Y bueno, primero que nada, para entender las perspectivas del 2021 para este sector, creo que habría que recordar lo que experimentaron estas industrias durante la mayor parte del 2020, ¿no? El cual fue un año muy, muy positivo para el sector de consumo básico. Si recordamos, por ahí del mes de marzo de 2020, ya hace varios meses, en medio de la mayor incertidumbre de la pandemia, se dieron estas compras de pánico, ¿no? Yo creo que más de uno de nosotros cayó en esta dinámica y se sobreabasteció de productos que luego se dio cuenta que no necesitaba tanto, ¿no? En este momento en las noticias salían notas donde había desabasto de papel de baño y de estos famosos desinfectantes Lysol, ¿no? Que no podías encontrar por ningún lado. Y pues bueno, justo en este momento de la pandemia, los establecimientos como supermercados y farmacias presentaron una alta demanda, ¿no? Posteriormente vivimos confinamientos agresivos hasta la mitad de año, por ahí del verano, y los cuales nos permitieron observar una demanda constante nunca antes vista en el sector de consumo básico, de la mano de nuevos comportamientos y tendencias de los consumidores, como lo fue y lo entendemos hoy por hoy muy bien, el comer y realizar la mayoría de nuestras actividades en la casa, ¿no? Ya en la nueva normalidad, a partir de la segunda mitad del 2020, con la gradual reapertura de la economía,
pudimos observar cómo los ingresos del sector presentaban una parcial normalización, ¿no? Esto de manera muy natural y entendible en línea, ¿no? Con una mayor movilidad y a la reapertura presencial de canales discrecionales como los restaurantes. Pues bueno, volviendo a tu pregunta, Pablo, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar para este tipo de consumo para el 2021? Bueno, primero que nada, realmente partiendo del sentido común de la experiencia que nos dejó el año anterior, el 2020, y en vistas del gradual proceso de vacunación en el país, creo que podemos esperar que la primera mitad del 2021 es algo muy parecido a lo que ya conocemos como la nueva normalidad para el sector de consumo básico. Es decir, creo que los consumidores continuarán haciendo compras de forma recurrente en supermercados y farmacias todavía a niveles superiores al periodo antes de la pandemia. Y ya para la segunda mitad del año, creo que las ventas del sector presentarán niveles de demanda ya mucho más en línea con la etapa pre-COVID. Esto básicamente, o en mayor medida, de la mano de la confianza generada por parte de la aplicación de vacunas entre la población, ¿no? Dicho esto, me gustaría aterrizarlo al mercado de capitales y a las valuaciones actuales bueno, presentarles a nuestros asesores y a nuestros clientes las acciones que más nos gustan del sector consumo básico, y estas serían Lab, Walmex y Chedraui, las cuales cuentan con recomendación de superior a mercado y forman parte del portafolio de las favoritas, independientemente de su peso en el mismo. Bueno, creemos que estas acciones al día de hoy cotizan un descuento contra su valor justo, a la vez que estas empresas cuentan con un perfil defensivo contra el COVID y ambientes económicos débiles, al mismo tiempo que su crecimiento de largo plazo será sostenido. Me gustaría profundizar un poco y comenzar con Lab, que ya nos comentabas, Pablo, que de hecho forma parte del top 5 y del portafolio de las favoritas, y son de estas acciones que deberían de tener en sus portafolios, ¿no? En Genoma Lab vemos un importante descuento del 24% contra nuestro precio objetivo para cierre del 2021 de 25 pesos por acción. Creemos que Lab es de aquellas acciones que van a experimentar una revaluación en los siguientes meses, ¿no? No solo porque tiene su penetración en cuanto a su participación de mercado, en cuanto a productos farmacéuticos de venta libre y de cuidado personal, sino también porque la empresa se encuentra cerca de comenzar las primeras operaciones de su nueva planta de manufactura, lo cual ya nos comentabas, Pablo, que es la integración vertical, ¿no? Esto va a ser un paso muy importante en cuanto a mejorar los márgenes de la empresa. De hecho, esta planta de manufactura se encuentra en el Estado de México y ya la visitamos en 2019. Y la verdad creemos que esto es una verdadera oportunidad de crecimiento para la empresa y con ello va a traer otras oportunidades de crecimiento. En el caso de Walmex, creo que la empresa no necesita presentación. Para nosotros la cadena líder de supermercados en México es una alternativa AAA de inversión. De hecho, Walmex comenzó el año con un alza importante y bueno, de todos modos, hoy por hoy aún vemos un rendimiento potencial de 9%, incluyendo dividendos estimados hacia nuestro precio objetivo de 65 pesos con 20 centavos por acción para el cierre de este año, ¿no? De igual forma, de largo plazo, la emisora nos gusta bastante, dado que creemos que la experiencia de la pandemia ha fortalecido el posicionamiento de sus operaciones físicas y, como nos hemos dado cuenta, también de los canales de comercio electrónico, los cuales, en mi opinión, son un componente sumamente importante de crecimiento en el futuro, y aquí hago énfasis en historias de pares globales como es Walmart Inc. y Amazon en los Estados Unidos. Finalmente, en el caso de Chedraui, la emisora de hecho es la más barata de la industria de supermercados y la cual ha sido muy favorecida por la pandemia. A partir de esto, creemos que la historia de la empresa se ha fortalecido no solo en sus operaciones físicas y digitales, sino que también en su posición financiera. Esto es muy importante porque le va a permitir a la empresa continuar creciendo sostenidamente tanto en presencia como en rentabilidad. A los niveles de precio actuales aún vemos un rendimiento potencial de 26%, incluyendo dividendos estimados, contra nuestro precio objetivo de 38 pesos por acción para el año corriente. Y pues bueno, me gustaría seguir platicando y profundizar más, pero bueno, eso es todo por mi parte y ya saben que cualquier duda adicional, aquí estamos al pendiente. Pablo, te regreso la palabra. Gracias, Sergio. Otro sector que tuvo un desempeño sobresaliente en 2020 fue minería, mientras que telecomunicaciones probó ser relativamente defensivo. Rafael León, ¿qué estás viendo para el 2021 en estos sectores? Hola Pablo, buenas tardes a todos, claro que sí, muchas gracias. Les platico un poco de las perspectivas de ambos sectores. Empezamos con telecomunicaciones.
Para 2021, la verdad es que las perspectivas para el sector son positivas. Como todos hemos visto, pues las telcos han tomado un rol pues crítico, ¿no? Para mantener a la sociedad funcionando durante un periodo tan complejo como el que vivimos todos en el 2020. Como resultado de la pandemia y de las medidas de confinamiento, pues hemos visto algunos cambios estructurales que han sido favorables para la industria de las telecomunicaciones, entre los que se encuentran, pues por un lado tienes mayores necesidades de conectividad y por lo tanto mayores necesidades de acceso a los servicios de Internet como parte de una nueva normalidad cotidiana. Y también hemos visto pues una aceleración en la adopción de nuevas formas de acceso a contenido como son las plataformas streaming. Consideramos que ambas tendencias pues llegaron para quedarse, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues la demanda de servicios de Internet seguirá creciendo de forma constante durante los siguientes años, tanto en México como a nivel global. Para 2021, aquí es importante tomar en cuenta que aunque nosotros estamos estimando un crecimiento en el sector, tanto en términos de ventas como de utilidades, las compañías podrán experimentar cierta desaceleración normal en el crecimiento de suscriptores nuevos en comparación del año anterior, especialmente en la parte de servicios fijos, ¿no? Ya que, como podemos recordar, el pico de la demanda de Internet se vio durante el segundo y el tercer trimestre de 2020, debido a las medidas de confinamiento. Por otro lado, esperamos ver una recuperación más acelerada para el segmento móvil y también estamos anticipando que los altos niveles de competencia en el sector se mantengan, con los operadores dando una mayor oferta de paquetes de bajo costo, servicios convergentes, entre otras cosas, ¿no? Además, 2021 pues, va a ser un año relevante para el despliegue de la tecnología 5G en varios países del mundo y entre ellos México. En términos generales, pues recomendamos tener exposición al sector de telecomunicaciones, al ser un sector defensivo, resiliente ante el impacto económico y con tendencias positivas tanto de corto como de largo plazo. Una de las empresas que destacamos en este sector es América Móvil, una compañía que nos gusta, es una compañía líder a nivel global, con una alta diversificación geográfica, más del 65% del flujo operativo viene del extranjero, y pues estimamos que los resultados de la compañía se van a ver impulsados por la creciente demanda de servicios de Internet, tanto en la parte móvil como en la parte fija, ¿no? Además, bueno, América Móvil es una compañía que cuenta con una sólida posición financiera, mientras que al mismo tiempo mantiene una evaluación atractiva, cotizando 15% por debajo de compañías internacionales similares. Entonces, mantenemos nuestra visión positiva sobre esta emisora. Ahora, pasando a la industria de la minería. Aquí hay que tomar en cuenta que obviamente la minería es una industria cíclica. Entonces, anticipando una recuperación gradual en la economía global, pues las perspectivas para 2021 sobre esta industria también son positivas, ¿no? En términos generales, aquí tienes dos lados, la parte de la producción y la parte de precios. En la parte de la producción global de metales y minerales, pues lo que estamos anticipando es una recuperación gradual impulsada por dos factores. Tienes una mayor demanda de China y por el otro lado tienes una normalización de las operaciones de las compañías mineras y de toda la cadena de valor de la mano de la reapertura de las economías. Ahora, por el lado de los precios, la verdad es que el sentimiento en el mercado al día de hoy se mantiene positivo, en especial para los metales industriales, ¿no? Que han subido pues fuertemente en las últimas semanas, ¿no? Algunos de los factores que creemos importantes a tomar en cuenta para 2021, en específico para los metales industriales, son: uno, tienes una recuperación económica acelerada en China con forma de V, lo que está generando y va a continuar generando una demanda importante de metales en este país. Dos, tienes una política expansiva por parte de los bancos centrales, en especial de la Fed, lo que puede traer o que va a traer mayores estímulos y va a mantener las tasas de interés pues, en niveles bastante bajos. Tres, tienes un dólar débil que favorece generalmente a los commodities. Y cuatro, tienes el inicio de la distribución y la aplicación de las vacunas a nivel global. Para la parte de los metales preciosos, aquí a pesar de que pudieran o creemos que pudieran tener o pudieran continuar subiendo en el corto plazo por un incremento en los riesgos macro, consideramos que tomando todo el 2021 completo no deberían de tener un rally tan marcado como el que tuvieron en 2020, ya que estamos tomando en cuenta que podremos empezar como en el ciclo de una recuperación gradual en las economías a nivel global, ¿no? En conclusión, tanto por el lado de producción como del lado de precios, deberíamos de ver un año favorable para las compañías mineras y en especial las que están enfocadas a metales industriales. Cabe, o bueno, es importante mencionar aquí que obviamente existen riesgos todavía latentes para el sector que hay que tomar en cuenta, como son
pues nuevos periodos de cierre de las economías, un menor crecimiento al esperado en China, entre otras cosas, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Y bueno, bajo esta perspectiva, finalmente, para ya terminar, aquí les platico una de las empresas bajo cobertura que nos gusta, con una visión de largo plazo, es Grupo México. Como ya les comentó Pablo anteriormente, pues la acción ha tenido un rally muy fuerte durante las últimas semanas, incluso los últimos meses, siguiendo la fortaleza que se ha visto en el precio del cobre y anticipándose pues, al buen año que se espera tenga este metal. Sin embargo, pues bueno, consideramos que parte de esto ya estuvo en cierta parte descontado en el precio de la acción y actualmente se encuentra un poco adelantada, ¿no? No obstante, es una de las compañías que recomendamos sin duda de largo plazo, tiene los menores costos de extracción en la industria minera, tiene las mayores reservas de cobre en el mundo, un 90% de los ingresos dolarizados, tiene una sólida posición financiera y además cuenta con proyectos muy interesantes de largo plazo que podrían crear crecimiento orgánico durante los próximos años. Sin duda, pues es una de las compañías que también hay que estar checando muy de cerca durante todo este año. Y pues bueno, yo creo que con eso concluyo mi participación. Gracias y regreso contigo, Pablo. Gracias, Rafa. Muy interesantes tus comentarios y expectativas para los sectores de telecomunicaciones y sobre todo metales y minerías. Ahora pasamos con Enrique Mendoza, nuestro analista del sector de alimentos y bebidas. Enrique, ¿dónde estás viendo las mayores oportunidades? ¿Cuáles son tus expectativas para el sector? Bueno, las mayores oportunidades que veo en el sector de alimentos y bebidas son Arca Continental, en donde esperamos un rendimiento de casi 27%, FEMSA, que también ya la mencionabas, de un rendimiento de más de 29%, en Gruma esperamos un rendimiento de 22%, Coca-Cola FEMSA esperamos un rendimiento del 25%, y bueno, yo me pongo del lado de nuestro auditorio, los que nos están escuchando ahorita, y me pongo a pensar por qué esperan un crecimiento tan fuerte, siendo que pues, ni la economía de México va a crecer tanto, y que inclusive muchos de los crecimientos en ingresos o en utilidades de este sector no van a ser para nada extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, si partimos de que en México se espera un crecimiento de 4% en 2021, pero si tomamos en cuenta que ese crecimiento refleja una base de comparación muy baja, después de que caímos prácticamente 9% en 2020, las empresas de este sector, alimentos y bebidas, aunque tienen crecimientos modestos por debajo del ritmo de crecimiento económico del país, tenemos 5 emisoras de las 10 que más nos gustan, son de este sector. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos gustan tanto, no? Entonces, a mí me gustaría comentar que con excepción de FEMSA, que es una empresa que todavía sigue teniendo afectaciones importantes en su cadena de tiendas OXXO, las empresas del sector se vieron mucho menos afectadas que la economía en general. Varias de ellas reflejaron crecimientos a doble dígito, a pesar de que vivimos una de las peores crisis económicas y de salud en un siglo, no solamente México, sino a nivel mundial, obviamente. Entonces, el bajo crecimiento que estimamos, verdaderamente no lo vemos como algo negativo. Más bien, lo vemos como una oportunidad en que los inversionistas puedan darse cuenta que las ventas y las utilidades tan extraordinarias que vimos en el 2020 no son eventos de una sola vez, sino que incluso todavía podrían llegar en algunos casos a alcanzar los niveles del 2020 y en algunos otros casos estar muy cerca. Y poco a poco, conforme los inversionistas se vayan dando cuenta de eso al ir reportando, entonces va a poderse ver que los descuentos tan fuertes en valuación no están justificados. Empresas de alimentos como Bimbo y como Gruma, que entre marzo y abril del 2020, en el momento de las peores situaciones de la crisis, se vieron beneficiadas tanto por ventas de pánico como una depreciación muy fuerte del peso, que llegó a ser más del 20% en promedio en el segundo trimestre, creemos que tendrían ventas y utilidades cercanas a las del 2020
2020. Empresas de bebidas, por ejemplo, como Arca Continental y COF, que a pesar de demostrarse defensivas, se vieron afectadas por mezclas de producto menos rentables, podrían crecer a un ritmo similar que la economía de México. Y, no menos importante, el caso de FEMSA, que aunque podría ser que no logre recuperarse del todo en 2021, creemos que es la empresa del sector que tiene más potencial de crecimiento para los siguientes años y también la que tiene una evaluación post-crisis más atractiva. Gracias, Enrique. Liliana Ochoa, ¿qué podemos esperar de tus sectores? Cubres nombres de distintas industrias. ¿Qué destacarías para el 2021? Hola, gracias Pablo y bueno, qué gusto saludarlos a todos. Bueno, voy a empezar hablando por el sector industrial. ¿Qué estamos esperando? Pues estamos esperando una recuperación secuencial, donde la segunda mitad del 2021 va a ser mucho más marcada y en donde las empresas que más se van a beneficiar son aquellas que tengan mayor exposición a Estados Unidos, como ya lo mencionabas. Dentro de nuestra muestra, ¿qué es lo que más nos gusta ahorita? Igual, como ya lo mencionaste, Alfa es de las empresas que más nos gusta. Como todos saben, Alfa es un conglomerado que sus negocios están enfocados en consumo, petroquímicos y telecomunicaciones, pero los tres negocios están orientados mucho también a la parte de consumo. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? Todos sus productos y servicios fueron determinados como de necesidad básica y eso le dio mucha resiliencia o las ventas fueron bastante defensivas. Incluso, por ejemplo, el PET en Alpek o la parte de telecomunicaciones mostraron una demanda extraordinaria. Entonces, pues creemos que la empresa ha mostrado que su modelo de negocio hoy en día es bastante resiliente. El valor justo para Alfa por suma de partes es de 20 pesos por acción. Esto implica un descuento de conglomerado de 31%. Entonces, nosotros lo que creemos es que conforme la estrategia de la empresa de liberación de valor se vaya materializando, el descuento de conglomerado tenderá a desaparecer. ¿Por qué platico esto? Bueno, la primera etapa de esta estrategia de Alfa para liberar valores, fue la decisión de NEMA que se concluyó en diciembre del año pasado. Después de esto, que sigue la venta de Axtel. Si bien se ha retrasado, se esperaba que a lo mejor se concluyera en diciembre o a principios de año, lo que anuncia la empresa es que lo que decidieron es para venderlo al precio más alto que puedan venderlo, van a vender en partes y nosotros esperamos que esto se cierre para marzo y abril. Entonces esa es la segunda parte. La tercera es la decisión de Alpek y entonces finalmente Alfa se va a convertir en Sigma. Entonces el descuento de conglomerado pues va a quedar completamente eliminado. Entonces, pues dicho esto, y considerando que la empresa se mantiene evaluaciones sólidas, evaluaciones bastante atractivas, los fundamentales están sólidos en cada uno de sus negocios, con demanda bastante sólida, los esfuerzos que ha hecho para bajar costos, mejorar eficiencias en cada uno de sus negocios y para generar mayor flujo de efectivo a través de contención de CAPEX y mejoras en capital trabajo, pues creemos que 2021 es el año para Alfa y pues esperamos un retorno potencial de 47% en el año. Esta es una de las empresas que nos gusta. La otra empresa que nos gusta mucho es Yenova. Yenova es de las pocas empresas, y esto es en la parte de energía, infraestructura para energía. Yenova, ya conocen esta empresa, es una empresa que se especializa en el desarrollo, construcción y operación de infraestructura en energía en México. Es de las pocas empresas que en el 21, que en el 2020 va a lograr mantener, cuando reporte, mantener su guía de resultados. ¿Esto por qué? Porque tiene un modelo de negocio bastante defensivo que se caracteriza por tener contratos de largo plazo, dolarizados y garantizados. Entonces esto le da muchísima estabilidad a sus flujos. Aparte de esto, estamos esperando pues mejores resultados en el 2021. ¿Por qué? Porque de los 9 proyectos que están en construcción, que estaban, 7 ya están entrando en operación y van a entrar en operación en el 2021. Entonces eso pues va a mejorar obviamente sus resultados. Y de mediano plazo vemos positivo el proyecto de calicuefacción, que es uno de los proyectos más importantes que tiene.
Ahora, hubo mucho ruido a inicios de año con todo el tema regulatorio, en donde querían ajustar las tarifas de interconexión de los contratos legados. La realidad es que todo está hecho constitucionalmente, Yenova está amparado y el impacto que pudo tener cualquier tema de estos no fue nada sustancial. Entonces, pues eso también lo hace mucho más defensiva, que ya están protegidas todas sus operaciones. Aparte trae bastante liquidez, tiene un balance bastante sólido y bastantes clientes me han preguntado pues ¿por qué le estamos recomendando y por qué traemos un precio objetivo de 110 pesos por acción cuando Sempra Energy hizo una oferta para intercambiar las acciones de Yenova por acciones de Sempra, una parte que se colocaría en México, a un factor de conversión de 0.0313. Que esto implica un precio, pues al día de hoy, de 73 pesos. Pues a pesar de eso, nosotros creemos que la administración pues no va a ir con esta oferta porque no refleja el valor fundamental del negocio. Incluso si vemos el precio de hoy, ya se deslindó un poco de este factor de conversión, ¿no? La empresa cerró en 75.95 contra los 73 pesos que te da la conversión. Entonces creemos que si bien la oferta se debe de ajustarse a la alza o se va a mantener para esperar a que el precio llegue a su valor fundamental, que es pues, de 110 pesos, que implica un retorno potencial pues bastante interesante. Entonces, eso es lo que estamos viendo con estas dos empresas que nos gustan mucho. Quisiera mencionar una empresa que hay que mantener en el radar, que hay que seguirla bastante, y es Orbia. Orbia tiene un modelo de negocio que nos gusta bastante, se va a beneficiar tanto en la recuperación del precio del petróleo como la recuperación en la parte de construcción. Sin embargo, por temas de evaluación y el rally que ha tenido, el día lunes le cambiamos la recomendación a igual a mercado. Entonces, pues hay que seguirla de cerca. Es una empresa que nos gusta. La operación tiene un balance bastante sólido, genera bastante flujo. Entonces, pues hay que estar muy al pendiente. Y pues finalmente les platico un poquito de bancos. Bien rápido, ¿qué estamos esperando? Cuarto trimestre y primer trimestre del 21 van a estar complicados porque terminan los programas de apoyo y obviamente con estos nuevos cierres temporales pues va a haber un deterioro adicional en la calidad de las carteras. Esperamos una recuperación secuencial, sobre todo para la segunda mitad del año. ¿Y qué estamos recomendando? El banco que más nos gusta es Regional, se los hemos recomendado bastante y todavía creemos que tiene potencial adicional. ¿Y por qué nos gusta? Creemos que es el banco que tiene la cartera más conservadora, con menor riesgo, aparte de que la mayor parte de la cartera está garantizada. Entonces creemos que con la volatilidad que puede existir, pues es el que nos da un mayor retorno con menor riesgo. Y pues esto sería todo de mis sectores. Muchas gracias. Gracias, Lilian. De hecho, comentabas el caso de Orbia, desde que cambiaste la recomendación, se ha ajustado a la baja el precio 7%. Sí. Es parte de este dinamismo, esta oportunidad que buscamos darle a nuestros clientes, ¿no? Aprovechar oportunidades y sin duda, en cuanto veamos un nivel de evaluación oportuno, pues vamos a estar ahí muy de cerca en este nombre, así como los otros que les hemos comentado. Finalmente, me gustaría hacerle la misma pregunta a Ramón Ortiz. ¿Existen expectativas más favorables para los sectores, por ejemplo, de cemento y construcción, Ramón, así como riesgos que prevalecen para el sector de transporte aéreo más de corto plazo? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Hola Pablo, gracias. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Me gustaría empezar por la parte de la industria aérea. La verdad es que a nivel mundial está enfrentando la coyuntura más disruptiva en su historia. La recuperación en tráfico de pasajeros será gradual y altamente relacionada con la evolución en la implementación de la vacuna contra el COVID-19, así como su impacto en la economía. Por el momento tenemos una posición conservadora para el sector en el corto y mediano plazo. Sin embargo, con un horizonte de inversión de mayor duración, la coyuntura actual representa una oportunidad para iniciar inversiones de forma muy selectiva. En nuestra opinión, los fundamentales de largo plazo en la industria aérea no sufrirán un cambio significativo.
De hecho, para los próximos 20 años se estimaba un ritmo de crecimiento anual cercano al 5% a nivel mundial en el tráfico de pasajeros, esto previo a la pandemia. Es un nivel que nosotros creemos se retomará gradualmente. Históricamente, lo que hemos observado es que ante eventos donde el tráfico de pasajeros se ha visto afectado por crisis económicas, temas de salud, eventos geopolíticos, este ha mostrado una recuperación sólida retomando su tendencia de expansión. Inclusive hoy en día la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, mejor conocida como la IATA, estima que para 2024 se puedan recuperar los niveles de tráfico que se tenían previos a la pandemia. Esto nos habla un poco de la visión que debemos estar esperando en el sector de largo plazo, que es una recuperación sostenida, pero de una forma muy gradual. En el caso de México, el tráfico ha tenido una recuperación muy suavizada, principalmente por pasajeros domésticos que realizan viajes ya sea para visitar a familiares o retomando un poco las actividades de trabajo. La demanda de tráfico en destinos turísticos y con un componente mayor en la parte del tráfico internacional ha sido muy baja. Por otro lado, ante el repunte de contagios en el país, esperaríamos una pausa en el ritmo de la recuperación del tráfico que habíamos observado hasta el momento. Actualmente consideramos que OMA es la mejor opción para tener exposición en el sector de transporte en este contexto de ser muy selectivos en los nombres. Al día de hoy todavía tiene un potencial de apreciación en el precio, a nuestro precio objetivo de 10%. Nuestra visión positiva en la empresa está soportada por su valuación atractiva con más de un 15% de descuento respecto a sus competidores locales y a la exposición que tiene al tráfico doméstico, el cual representa cerca del 90% del total. Por otro lado, refiriéndonos al transporte terrestre, este ha jugado un papel muy importante, ya que por él pasa cerca del 56% de las toneladas de carga que se mueven en el país, así como el 95% del total de personas transportadas. En este contexto, y como ya lo hemos mencionado en otros foros aquí con ustedes, Traxión ha sido una de las empresas más importantes. Creemos que bajo la contingencia del COVID-19, la demanda de entregas a domicilio de productos esenciales se aceleró, favoreciendo los resultados de la compañía, y así la coyuntura actual está apoyando sobre todo en que esta empresa presenta una oportunidad de inversión. Nosotros lo estamos viendo dentro de las opciones dentro del sector de transporte. Aquí en Traxión todavía el retorno de nuestro precio objetivo es cercano al 17%. Finalmente, y refiriéndonos al sector de construcción, lo vemos como un sector clave, sobre todo para la recuperación en la economía. Al igual que otros sectores, la construcción también se ha visto afectada. Sin embargo, por la naturaleza de los proyectos y digamos, de la duración que esto tiene, el impacto fue menor, ya que la gran mayoría se mantuvieron bajo construcción, además de que ya es considerada como una actividad esencial. En el caso de México, tardó algunos meses para que fuera declarada como actividad esencial, no en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, pero en el caso de México creemos que sí deberá mantenerse bajo esta clasificación, esto a pesar del repunte en contagios que hemos visto por el COVID-19 en las últimas semanas. 2021 será un año de gradual recuperación económica. Creemos que el sector se verá beneficiado sobre todo por mayores inversiones en infraestructura, salud, educación. De hecho, la OCDE espera un crecimiento cercano al 4% en el PIB a nivel mundial para 2021, lo que nos da un poco el contexto de la tendencia que podemos esperar en este sector, ya que tiene una elevada correlación al desempeño del PIB. Es importante tomar en cuenta que el camino de la recuperación todavía va a ser largo, con muchos retos. Por tal razón, mantenemos en general una posición de cautela. El incremento en contagios y la reducción de actividades no esenciales de las últimas semanas podrían generar todavía un impacto negativo en la economía, principalmente en el empleo, que es uno de los catalizadores más importantes para la demanda de productos ligados a la construcción, que va desde materias primas como lo es el cemento hasta productos finales como lo es también la vivienda. Para 2021 vemos a GCC como el nombre preferido por nosotros para tener exposición a
al sector. Tenemos recomendación de superior a mercado. A pesar del buen rally que ha tenido en las últimas semanas, todavía nos da un potencial de apreciación cercano al 9%, comparándolo con nuestro precio objetivo. Es una empresa que cuenta con un modelo de negocio enfocado en generar mayor rentabilidad, ofreciendo al mismo tiempo un crecimiento importante en sus resultados. Tiene un balance muy sólido con niveles de endeudamiento muy por debajo de sus competidores, además de contar con una evaluación muy atractiva. Con eso concluiría mi participación, Pablo, y pues te regreso el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Y bueno, con estas opiniones muy valiosas de nuestros analistas, daría por concluida esta sección. Muchas gracias a todo el equipo por acompañarnos el día de hoy. Ahora con esto, Marifer, te regreso el micrófono. Muchas gracias, Pablo. Por favor, y continuamos con Q&A en la sección y Alejandro Fuentes nos va a apoyar con las preguntas que ustedes tengan. Por favor, escríbanos a través del chat o de la sección de Q&A. Adelante, Ale. Gracias, Fer. Pues mira, la primera que pudiéramos poner es directamente para Pablo. ¿Cómo estás viendo, Pablo, el sector, la perspectiva que tienes a bienes raíces para el 2021? Hola, Alex, ¿cómo estás? Sí, gracias. Les comenté muy brevemente las perspectivas para el sector. En este entorno de bajas tasas de interés en México y en el mundo, pues los inversionistas también ven cada vez más difícil encontrar yields, ¿no? Interesantes en México para invertir. Nosotros en ese sentido creemos que pues, las fibras es uno de los sectores que deberían de ser ganadores este año. Para las fibras es muy importante, lo hemos platicado también en ediciones anteriores de encuentros. Hay que ver dos temas muy importantes, ¿no? Fundamentales al momento de invertir en una fibra, que es el dividendo que pagan, y dos, la apreciación de capital o plusvalía que ofrecen. En cuanto a las tasas, lo que les comento, pues hoy las fibras en general pagan una tasa de dividendo muy atractiva. Si lo vemos en términos reales, pues prácticamente estamos o muy cercanos a 0%. Las tasas bueno, si lo comparamos contra el SET, pues estamos prácticamente en esos niveles. Cuando las fibras, pues por la naturaleza de sus contratos de arrendamiento, están inflacionados, y aún no siendo así, ahora que tenemos algunos sectores un poco más afectados, como son centros comerciales, oficinas, principalmente, pues aún así tenemos tasas de dividendo muy competitivas, ¿no? En ese sentido, pues se vuelve muy interesante invertir en fibras. Y de largo plazo, no se ha tocado mucho el tema, pero recuerden que a finales del año pasado se dieron a conocer algunos cambios por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en el frente regulatorio de las fibras, que les permite mayor flexibilidad en sus niveles de endeudamiento. Anteriormente estaban limitadas o topadas en el nivel de deuda que podían tener. Muy conservador este nivel a comparación de otros países como la REITs en Estados Unidos. Esta mayor flexibilidad le da a las fibras una oportunidad muy importante para crecer sus portafolios. Es decir, hoy con estas tasas de interés pueden levantar deuda barata para continuar con algunos proyectos de expansión, desarrollo, así como de algunas otras inversiones más oportunísticas, como pueden ser adquisiciones. Entonces, algunas fibras como Fibra 1 pueden tomar mucho provecho de esto. Y también como parte de esta regulación, vemos algunas otras fibras, como son el caso de Fibra Macquarie, Terrafina, que tenían limitadas sus políticas de pago de dividendos, precisamente porque no querían elevar mucho sus niveles de endeudamiento para no acercarse al límite regulatorio, y pues estaban precisamente por esto pagando menos del 100% del flujo operativo que estaban generando. En el caso de Macquarie, poco más del 70%, en el caso de Terrafina el 85%. Entonces nosotros no descartamos que si no es en la segunda mitad de este año, podría ser el próximo año, podrían estar normalizando la política de pago de dividendos. Esto pues en el caso de Terrafina, que estamos viendo un dividendo de 7.5% dolarizado que paga a los inversionistas, podría estarlo elevando de manera importante. Caso muy similar el caso de Fibra Macquarie, pues esto también creemos que puede conllevar a una revaluación
en los precios y pues las fibras, si lo vemos del lado de la plusvalía, pues siguen muy castigadas. Mencionaba el caso de Fibra 1, 45% de descuento contra el valor de los activos, caso de Terrafina más pegado al 22% de descuento, que son las que tenemos en el portafolio de favoritas y que son de las 10 que más nos gustan para este año. Por esto nos gustan mucho las fibras, es lo que estamos viendo en términos generales para el sector de bienes raíces. Sin lugar a dudas, centros comerciales, hoteles, pues van a ser de los más afectados durante la fase que estamos viviendo de la pandemia. No descartamos que pueda haber salida de algunos inquilinos, por esto se vuelve relevante la diversificación que tienen las fibras, el tipo de inquilinos que tienen, nombres institucionales con operaciones un poco más sólidas y también el nivel de rentas que tienen respecto a las rentas del mercado. En ese sentido, vemos un poco resiliente las operaciones de Fibra 1 porque pues, generalmente ofrecen rentas inferiores a las del mercado que les dan un margen de maniobra en coyunturas como la que tenemos actualmente. Sobre el segmento de oficinas, me preguntan mucho ¿por qué estamos recomendando Fibra 1 si el segmento de oficinas también se ve complejo? Sí, creemos que aquí más tiene que ver con el tema del desempleo, que va a tomar tiempo recuperarse en México, mucho más ligado también a la recuperación de la economía, pero de mediano y largo plazo creemos que en el tema del home office, pues más bien se van a generar modelos híbridos de oficinas, no va a sustituir al 100% el home office aún en el periodo de la postcrisis, de la pandemia. En ese sentido, pues también se vuelve relevante el tema de la densidad dentro de las oficinas, ¿no? Se va a buscar que haya mayores espacios entre los trabajadores y con este modelo híbrido, pues veríamos limitada la reducción o una caída en la demanda de espacio de oficinas, esto pensando en el mediano y largo plazo, ¿no? Como les comento, de corto plazo sí creemos que pudiera tener una afectación más por el tema de desempleo, sin embargo, pues son temas que las fibras ya tienen más que descontados, caso de Fibra 1 con este descuento que les comento al que está cotizando, ¿no? En términos generales, por esto nos gusta mucho el sector de bienes raíces. Gracias, Pablo. Esta siguiente es para Ramón, que es como dos en uno. Mira, la primera es, después del alza tan fuerte de GCC de más del 30%, ¿cuál sería la perspectiva o la opinión de GCC? Y la otra es Cemex, ¿por qué no estamos incluyéndola en las favoritas y cuál es nuestra perspectiva puntual de Cemex? Hola, gracias Alex. Bueno, en el caso de GCC, como les comentaba, aún todavía le vemos un retorno potencial cercano al 9%. Nos sigue gustando mucho el que es un modelo de negocio más compacto, la exposición que tiene sobre todo en Estados Unidos, yo creo que va a ser un catalizador importante en los próximos meses, sobre todo si hay anuncios relevantes sobre el gasto en infraestructura o las medidas que se puedan tener sobre todo para reactivar la economía. La verdad es que la hemos decidido justamente en mayor proporción respecto a Cemex. Digo, en el caso de Cemex, la verdad es que nosotros tenemos ahorita recomendación de igual a mercado. También ha sido una empresa que ha tenido un rally muy fuerte. Sin embargo, aquí en el caso de Cemex sí vemos todavía mayores riesgos justamente por su exposición a mayores regiones. Recuerden que Cemex prácticamente tiene operaciones en todos los continentes. La recuperación económica puede ser más lenta en ciertas regiones y eso, digamos, minimiza un poco la recuperación que puede estar teniendo resultados. Mucho del repunte que vimos en estas primeras semanas del año también tuvo que ver en el caso de Cemex porque es un vehículo que justamente toman los inversionistas institucionales, sobre todo los extranjeros, para tener exposición en México. Entonces creemos que ahí ya se adelantó un poco las perspectivas que tenemos para la empresa. Al igual que GCC, creemos que están en sectores claves de recuperación, pero si tuviéramos que elegir en ese sentido, es por eso que nosotros dimos prioridad a tener todavía recomendación de superior a mercado en el caso de GCC. Cemex, la verdad es que no está mal, pero sí vemos ya más limitado su retorno a nuestro precio objetivo, que ya está muy en línea con lo que estamos viendo para el IPC, y por eso es que la tenemos en recomendación de igual a mercado. Gracias, Ramón.
Aquí también un par para Lilian. Primero, ¿cuál es tu precio objetivo de regional, Lilian? Y luego, ¿cuál sería tu precio objetivo o el valor de Alfa una vez que deje de ser conglomerado? Hola, buenas tardes, ¿sí se escucha, verdad? ¿Sí se escucha? Sí, adelante, Lilian. Ya, perfecto, gracias. Para regional tenemos un precio objetivo de 123.50. Es bien interesante la pregunta de Alfa, porque nosotros usamos, al final Alfa se va a convertir en Sigma. Entonces, si yo le doy a Sigma un múltiplo entre 8 y 8,5 veces, que es un múltiplo bastante conservador, el precio de hoy de Alfa está por debajo de lo que vale Sigma solo. O sea, te estás llevando gratis Alpek y Axtel. El precio sería, si la evaluamos a 8 veces, que es lo que tomamos generalmente para estar del lado conservador, me da 15 pesos. Lo que implica que hoy estás a un descuento de ese 15 pesos, que vale solo Sigma. Vi una pregunta de Banorte también, que por qué no está incluida. La realidad es que en el sector financiero lo que decidimos es favorecer a la cartera más estable y más conservadora. Entonces, esa es regional. Nos gusta Banorte, tiene muchísimo capital, es de los pocos bancos que creció, tenemos un precio objetivo de 135 pesos, la mantuvimos en superior a mercado, sin embargo, nos gusta más, pues, dadas las condiciones actuales y los riesgos que hay en la economía, nos gusta más el portafolio de Banregio. Principalmente tiene mucho menor peso en consumo y incluso ahorita ya Banorte anunció provisiones extraordinarias para el cuarto trimestre. Entonces, creemos que el impacto va a ser mayor en cuestión de calidad del COVID, en la calidad de la cartera en Banorte que en Banregio, por lo cual preferimos Banregio a los niveles actuales. La evaluación también está más rezagada de Banregio que de Banorte, pero sí nos gusta, es un gran banco y la traemos en superior a mercado. Gracias, Lilian. Y ya para terminar, la última. No sé si Jero o Pablo, quien quiera responder esta, ¿qué piensan del consumo discrecional, de las empresas de consumo discrecional? Bueno, si quieren la respondo y ahí me complementan ya sea Enrique Mendoza o Jero. Consumo discrecional, si hablamos de aquellas que tienen más exposición a la pandemia, como son centros comerciales, restaurantes, gimnasios, tiendas departamentales, etcétera, pues estamos viendo que pues todavía tienen riesgos importantes por el tema de la pandemia, ¿no? De la segunda ola que estamos viendo, ya lo comentábamos, ya inició el proceso de vacunación. Esto generó mucho optimismo, sobre todo a finales del año pasado. Estas empresas del sector como el caso de HCT. Estoy escuchando un poco de Jero, ¿puedes apagar tu micro? Sí, vimos algunos nombres como los que les comento que tuvieron un desempeño muy importante, casos de HCT, Alsea, entre otras. Sin embargo, pues han tenido ajustes importantes en días recientes por la mayor preocupación que hay en México con los semáforos en rojo y con la llegada de la nueva cepa del virus ya a territorio nacional, que pues esto también representa riesgos, sobre todo para la primera mitad del año, ¿no? Entonces, hay que ser muy selectivos en el sector. Hoy tenemos dentro del portafolio de las favoritas a HCT y Alsea. Los pesos son bajos en relación a las otras. No queremos estar fuera por la mayor recuperación que vemos, sobre todo en 2022. Son empresas que estamos recomendando como compra especulativa, y especulativa en el sentido de que pues cuentan con el flujo suficiente para sobrellevar todavía estos meses que les comento se esperan muy complicados por esta fase de la pandemia. Sin embargo, pues representan una oportunidad mucho más interesante con ese horizonte de 24 meses. En el caso de HCT, para este año tenemos un precio objetivo de 11 pesos con 30 centavos, es un rendimiento de 85%. En el caso de Alsea, que también les comentaba, tenemos precio objetivo de 33 pesos, que es un rendimiento de más 23%. Son este tipo de inversiones que estamos recomendando para
inversionistas con un perfil de riesgo más elevado y un mayor horizonte de inversión, precisamente porque son empresas con mayor exposición a la pandemia, cuyo desempeño pues depende también por estos factores externos que les comento. No sé, ahora sí, Enrique, si tengas algún comentario adicional y después podemos pasar a Jero. Sí, bueno, lo que se prevé es recuperación, una recuperación gradual. Ya no vemos una situación tan grave como la que vimos en marzo o abril, y a partir de eso, pues las cifras deben de ir mejorando gradualmente, pero la recuperación no está garantizada. Y en ese sentido, es más fácil que las expectativas de recuperación en las de consumo discrecional fallen o no logren concretarse, y en ese caso creemos que tienen menos riesgo empresas como alimentos y bebidas, que tienen menos riesgo de que esa recuperación se dé. Y en cambio, si ya tenemos unos descuentos en valuación a doble dígito en estos sectores menos riesgosos, realmente por eso es que estamos favoreciendo tanto a las que son un poco más defensivas, ¿no? Ahí complementando un poquito lo que comentaron Pablo y Enrique, yo creo que lo que bien dice Pablo en cuanto que es un sector que puede tardar un poco más en recuperarse, y igual coincido con Enrique, es una realidad. Yo creo que aquí hay que ser muy, muy analíticos en el sentido de que hay que entender muy bien que en cuanto a consumo, hay que entender el comportamiento del consumidor, ¿no? Y si analizamos la segunda parte del 2020 y vemos los datos del ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, realmente lo que observamos en el consumo discrecional en cuanto a tiendas departamentales y a otras tiendas especializadas, realmente si a la gente le permite salir, que exista mayor movilidad, este tipo de negocios, ¿no?, entendido los que están mejor posicionados, que en su mayoría son empresas públicas, responden bien. Entonces yo creo que la recuperación, como bien comentaba Pablo y Enrique, pues va a ser gradual, paulatina, pero hay que tener paciencia, ¿no? No va a ser de la noche a la mañana como otros sectores como el de alimentos y bebidas, que ya nos platicó Enrique, que va a tener una recuperación mucho más rápida en el tema de específico de las refresqueras. Entonces, yo creo que nada más hay que tener un poquito el horizonte no tan de corto plazo.